Netanyahu lo hizo otra vez. Ahora va contra su propia seguridad y arrastra a Israel al caos total. En un giro inesperado, el primer ministro israelí ha desatado una guerra interna contra su propia agencia de seguridad, el Shin Bet, al acusar a su director, Ronen Bar, de investigar a su ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, sin su consentimiento. Esta lucha entre el Poder Ejecutivo y una de las instituciones más críticas de Israel no es solo un choque de egos, sino una profunda crisis que pone en riesgo la estabilidad del Estado. En un momento en que el país debería estar concentrado en la seguridad frente a amenazas externas, Netanyahu, cegado por su necesidad de controlar todo, enfrenta la creciente oposición de una población que sale a las calles para protestar. Los detalles a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de Prensa Alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado 29 de marzo hablaremos de Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Informe especial llega a ustedes gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Netanyahu enloquece. Ahora ataca a su propia seguridad. ¿Está hundiendo a Israel desde adentro? La pregunta resuena en el aire como un eco sin respuesta clara. Pues lo que está ocurriendo en Israel bajo el liderazgo de Benjamín Netanyahu es nada menos que una guerra interna que amenaza con fracturar no solo a las estructuras de su gobierno, sino la misma estabilidad del Estado israelí. En un giro sorprendente y aparentemente inexplicable, Netanyahu se enfrenta a uno de los pilares de la seguridad de su propio país, el jefe del Shin Bet, la Agencia de Seguridad Interior. Este conflicto está marcando una de las crisis más profundas que ha enfrentado Israel en décadas y es, sin lugar a dudas, una señal de decadencia en un régimen que alguna vez fue considerado el modelo de estabilidad en la región. La guerra no la libra contra enemigos externos, sino contra aquellos que dentro de sus propias filas consideran que sus métodos y sus prácticas se han desviado del camino. En particular, el desencadenante de esta tormenta interna fue la acusación de Netanyahu al jefe del Shin Bet, Ronen Bar, de haber llevado a cabo una investigación sobre la infiltración de elementos de extrema derecha en el seno de la policía y más específicamente en las cercanías de uno de los hombres más cercanos al primer ministro, Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional. Esta operación de investigación había sido clasificada como secreta durante varios meses, lo que subraya la magnitud y la delicadeza de la situación. Sin embargo, la chispa que encendió el conflicto fue, según informan medios israelíes, la sospecha de Netanyahu de que Bar había permitido que se investigara a Ben-Gvir sin su consentimiento ni su aprobación. El primer ministro, siempre alerta a cualquier amenaza a su círculo más cercano, reaccionó con una furia que desconcertó a muchos, pues nunca antes se había enfrentado de esta manera a una de las agencias más importantes de su país. Es difícil comprender cómo Netanyahu, quien durante años ha manejado la seguridad de Israel con una mano de hierro, se encuentra ahora en una situación en la que se ve obligado a confrontar a aquellos que fueron responsables de la protección interna del Estado. Pero lo que parece ser una crisis aislada de poder está, en realidad, profundamente vinculada a los intereses y la dinámica de una coalición gobernante cada vez más fragmentada. El actual primer ministro de Israel ha perdido el enfoque sobre lo que debería ser su principal preocupación: la guerra contra Hamás y la liberación de los rehenes israelíes secuestrados durante el conflicto con Gaza. Netanyahu ha hecho de la reforma judicial que busca disminuir los frenos y controles democráticos una prioridad mientras su país se enfrenta a amenazas externas. El desvío de atención hacia la guerra interna con el Shin Bet
pone en evidencia la fractura de un régimen que antes parecía sólido y unido. El problema no es solo la guerra contra el Shin Bet. Netanyahu también se ha lanzado en un ataque frontal contra su fiscal general Gali Baharav Miara, quien ha sido una firme defensora del marco legal en el que debe operar el gobierno. En su obstinada defensa de la legalidad, Baharav Miara se ha convertido en una figura antagónica para el primer ministro, quien ha adoptado una postura autoritaria, buscando fortalecer su poder personal mientras desmantela las instituciones que le sirven de contrapeso. La batalla contra la legalidad y la constitución israelí ha alcanzado su punto álgido y con ello ha aumentado la polarización interna, pues muchos de los sectores que antes lo apoyaban comienzan a ver cómo sus políticas erosionan los cimientos del país. La situación de Israel ha sido además marcada por una creciente movilización en las calles. Decenas de miles de israelíes han salido a protestar contra las reformas judiciales impulsadas por Netanyahu y su gobierno, con la oposición política tomando las calles como última defensa ante lo que consideran un intento de destruir la democracia israelí. Las manifestaciones han crecido en tamaño y en intensidad, mientras ciudadanos y ciudadanas del país se han instalado en campamentos en los alrededores de la Knesset, la sede del Parlamento israelí, y la residencia del primer ministro en Jerusalén. Las protestas han sido lideradas por una coalición que aboga por la preservación de las instituciones democráticas y de los valores fundamentales sobre lo que se fundó el Estado de Israel. La advertencia de varios ex generales y jueces retirados sobre la posibilidad de una guerra civil se siente cada vez más como una amenaza real y tangible. Una guerra no contra enemigos externos, sino contra la erosión de la democracia y la unidad interna. Lo que muchos no entienden es que Netanyahu, en su afán de mantenerse en el poder y de consolidar su coalición de extrema derecha, parece estar dispuesto a llevar a Israel por un camino peligroso. Mientras las manifestaciones aumentan y las advertencias de los sectores moderados y de seguridad se hacen más intensas, el primer ministro sigue manejando la situación como si todo fuera parte de un juego de poder político, en lugar de enfrentarse a una crisis que amenaza con descarrilar el futuro de su país. Y mientras la oposición se agrupa para oponerse a su gobierno, Netanyahu aprovecha el caos para asegurar su propia supervivencia política. En la reciente aprobación del presupuesto nacional se han transferido enormes sumas de dinero a los intereses de sus socios de coalición, lo que le garantiza no solo apoyo político dentro de su partido, sino también la capacidad de mantenerse en el poder por algunos meses más. Las decisiones de Netanyahu han creado una brecha insalvable entre el gobierno y las instituciones de seguridad. Su confrontación con el Shin Bet y la Fiscalía no solo amenaza con desmantelar la unidad interna, sino que también está creando un precedente peligroso para los gobiernos futuros de Israel. La política interna de Netanyahu, centrada en su lucha por el control y su negativa a ceder ante los principios democráticos, podría tener consecuencias duraderas para la estabilidad política de Israel y para su posición en el escenario internacional. Su falta de enfoque en la seguridad nacional y su empeño en desmantelar las instituciones que lo mantienen en pie está llevando al país a una encrucijada que podría cambiar el rumbo de su historia. Este sábado 29 de marzo, una mentira puede cambiar una vida, o como en este caso, el destino de millones. Occidente oculta la verdad sobre el origen de la guerra en Ucrania y Europa se prepara para el rearme. Acompáñanos a ver Occidente y Ucrania, la mentira que encendió la guerra. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa.
Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos, puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.